Hola, muy buenos días a todos, a todas. Somos María Jesús Benzo Iglesias, María de los Ángeles Valverde Martínez, Remedios López Liria y quien les habla, Patricia Rocamora Pérez. Somos profesoras del área de fisioterapia de la Universidad de Almería y bueno, en primer lugar nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al Comité Científico del Congreso pues, por esta oportunidad. Estamos encantadas de poder compartir con todas y todos ustedes esta ponencia que lleva por título Evaluando la evaluación, visión del profesorado en el grado de fisioterapia de la Universidad de Almería. Bueno, a modo de introducción vamos a comenzar comentando que la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior conllevó un cambio significativo en el enfoque educativo de las universidades españolas, incluyendo la adopción de la enseñanza basada en competencias y la consecuente necesidad de una evaluación adecuada de estas. Promovió la transición de un enfoque centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje, destacando la importancia de la evaluación formativa. La evaluación continuada implica una evaluación regular y sistemática a lo largo del tiempo, en contraposición a la evaluación final única, brindando una retroalimentación para que los estudiantes identifiquen fortalezas y debilidades, mejorando su aprendizaje durante el curso. La evaluación para el aprendizaje se centra en el proceso de aprendizaje del estudiante, utilizando datos de diversas fuentes para optimizar su aprendizaje de manera individual. En contraste, la evaluación del aprendizaje evalúa el aprendizaje al final del periodo mediante exámenes u otro tipo de instrumentos estandarizados, determinando la adquisición de conocimientos y habilidades. La evaluación continuada se integra en el paradigma de la evaluación para el aprendizaje, proporcionando feedback al estudiante para corregir errores, mejorar su rendimiento a lo largo del proceso educativo. Facilita información valiosa para dirigir y estimular el aprendizaje individual. Una evaluación continuada efectiva no debe depender solo de pruebas eliminatorias, que es una práctica común en nuestro entorno universitario. Además, la responsabilidad exclusiva de la evaluación en manos de los titulares de cada asignatura puede resultar en evaluaciones compartimentadas, planteando interrogantes sobre la adecuación de la evaluación de competencias. En cuanto a la justificación, pues encontramos que la literatura científica existente sobre la evaluación del aprendizaje en ciencias de la salud se enfoca principalmente en la titulación de medicina, con muy pocos estudios específicos dentro del grado de fisioterapia. Estos escasos estudios se van a centrar en su mayoría en las asignaturas de prácticas clínicas o practicum tutelado. No se encontraron investigaciones que aborden los métodos de evaluación del aprendizaje en las diversas asignaturas del plan de estudios del grado en fisioterapia, como se plantea en este trabajo derivado del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes presentado en la UAL. En cuanto a los antecedentes, bueno, pues los resultados que aquí se van a presentar constituyen una continuación del trabajo evaluando la evaluación en el grado de fisioterapia de la Universidad de Almería, que fue presentado por estas mismas autoras en el cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento de 2023. En este primer trabajo abordábamos el primer objetivo específico de este proyecto, consistente en describir los métodos para la evaluación del aprendizaje empleados en las distintas asignaturas del grado de fisioterapia de la UAL. Este estudio preliminar puso de manifiesto la diversidad en los métodos de evaluación en el grado de fisioterapia, así como la necesidad de mayor claridad y coherencia en la definición y ponderación de los elementos de evaluación en las asignaturas. Finalmente, se destacó la importancia de considerar las opiniones y perspectivas tanto del profesorado como del alumnado en futuras investigaciones para mejorar la calidad de la evaluación en el grado, constituyendo justamente el punto de partida para este nuevo trabajo.
El objetivo general del presente proyecto es mejorar la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje de los estudiantes de grado en fisioterapia de la UAL. Este objetivo general se desarrolla en 3 objetivos específicos, centrándose esta ponencia en el segundo de ellos: indagar en las opiniones y grado de satisfacción de profesorado y estudiantado en relación a los diversos métodos para la evaluación del aprendizaje empleados en las distintas asignaturas del grado en fisioterapia de la UAL. Concretamente, nos vamos a detener en el punto de vista del profesorado, abordando el del estudiantado en un próximo trabajo. En cuanto a la metodología, pues para conocer la opinión del profesorado respecto a la evaluación de las distintas asignaturas del grado en fisioterapia de la UAL, se realizó un cuestionario de satisfacción ad hoc en el que se incluyó la información extraída de las guías docentes de las asignaturas a través de una tabla que precedía a las preguntas. El cuestionario fue enviado, difundido vía correo electrónico institucional, solicitando la participación al profesorado. Constaba de 41 preguntas divididas en 7 secciones: evaluación con 9 preguntas, evaluación continua con 1 pregunta específica, exámenes con 5 preguntas, porcentaje de valor con 3, trabajos e inteligencia artificial con 5, retroalimentación con 8 y consideraciones especiales con 11. De estas 41 preguntas que componen el cuestionario, 36 son de escala tipo Likert y las 5 restantes de respuesta abierta. Un total de 16 docentes participaron. A continuación, presentamos algunos de los hallazgos más relevantes. En cuanto a la sección 1 de evaluación, podemos destacar la pregunta 3. A la inmensa mayoría del profesorado participante, un 93,75%, les parece positivo que se empleen diversos instrumentos para la evaluación de una misma asignatura, sin dejar caer todo el peso de la calificación en el examen final, frente al 6,25% totalmente en desacuerdo. En la sección 2, relativa a la evaluación continua, en la pregunta 10, la mayoría del profesorado participante, un 68,75%, considera que todas las asignaturas deberían contar con evaluación continua, frente a un 31,25% que está en desacuerdo y un 6,25% específico que dependía de la asignatura en cuestión. En cuanto a la sección 3, dedicada a los exámenes, la pregunta 12, observamos que la mayoría del profesorado participante, un 87,5%, considera adecuado el número de preguntas indicado para los exámenes tipo test, frente a un 6,25% que está en desacuerdo y otro porcentaje similar manifiesta su desconocimiento. En la sección 4, porcentaje de valor, la pregunta 16 nos muestra que existe consenso entre el profesorado participante respecto al peso otorgado a la parte teórica dentro de la calificación final, un 87,5% más bien de acuerdo y un 12,5% totalmente de acuerdo. Una participante realizó el siguiente matiz: aunque creo que hay asignaturas que no respetan el 50% máximo establecido, si bien no estoy segura de si es una normativa obligatoria o una recomendación. Pasamos a la sección 5 sobre trabajos e inteligencia artificial y, por ejemplo, en la pregunta 20 nos muestra cómo la mayoría del profesorado participante, un 81,25%, considera que la inteligencia artificial supone un reto para la evaluación de las competencias, frente al 12,5% que se muestra totalmente en desacuerdo. Un 6,25% manifiesta su desconocimiento. Seguimos con la sección 6 sobre retroalimentación. Por ejemplo, en la pregunta 25 vemos que la inmensa mayoría del profesorado participante, un 93,75%, afirma que su experiencia como docente le ha llevado a ir modificando la evaluación planteada para sus asignaturas, frente a un 6,25% que se muestra más bien en desacuerdo.
En la sección 7, la última, sobre consideraciones generales, destacamos por un lado la pregunta 36, la inmensa mayoría del profesorado participante, un 93,75%, se muestra satisfecho con la evaluación planteada para las asignaturas que coordina o en las que imparte docencia, frente a un 6,25% totalmente en desacuerdo. La pregunta 40 solicitaba a los participantes recomendaciones para mejorar la evaluación de las asignaturas del grado de fisioterapia en la UAL. En la diapositiva destacamos algunas de las aportaciones recibidas. Por ejemplo, mejorar la formación del profesorado en metodologías de evaluación continuada, metodologías colaborativas, inteligencia artificial y evaluación para el aprendizaje. Incorporar las sugerencias del estudiantado en este sentido. También, por ejemplo, nos indicaban alguna opinión de que todas, excepto las más teóricas, refiriéndose a la asignatura, deberían realizar exámenes sobre casos clínicos reales, evaluar más según criterios de razonamiento clínico, entre otras muchas sugerencias que pueden consultar en el capítulo del libro que acompaña a la ponencia. Bueno, pues estos resultados son ampliamente discutidos en ese capítulo del libro. A grandes rasgos podemos destacar que los resultados sugieren una aceptación generalizada entre el profesorado hacia la variedad de enfoques evaluativos, lo que puede ser beneficioso para captar las diversas habilidades y competencias de los estudiantes. La literatura señala esta flexibilidad curricular como una práctica recomendada. Sin embargo, surgen discrepancias en la percepción de la objetividad de la evaluación, y esto subraya la necesidad de examinar más detenidamente los criterios de evaluación y garantizar la transparencia en el proceso. La actual investigación ha proporcionado una visión valiosa de la metodología de evaluación en el grado de fisioterapia de la UAL a partir de la opinión y grado de satisfacción de su profesorado. No obstante, resulta claramente imprescindible completar con la visión del estudiantado y contrastar ambas visiones. Esta futura línea de investigación es crucial para ampliar nuestra comprensión sobre las opiniones y necesidades del alumnado en contraste y complemento a las del profesorado, para así poder reflejar posteriormente estas en la metodología de evaluación de las asignaturas y conseguir una mejora global del grado en fisioterapia. A modo de conclusión, la evaluación del grado de fisioterapia de la UAL muestra aspectos positivos como la aceptación en la diversidad de métodos de evaluación, pero también presenta desafíos en términos de objetividad, reconocimiento de participación activa y adaptación a la introducción de la IA en las aulas. Estos resultados ofrecen una base valiosa para la propuesta de mejoras en el diseño e implementación de estrategias evaluativas del aprendizaje y para el aprendizaje en nuestro grado en fisioterapia. Aquí tienen las referencias que hemos empleado y bueno, pues ya nada más. Esperamos que haya resultado de su interés. Muchísimas gracias por su atención. Les enviamos un gran abrazo desde Almería, desde la Universidad de Almería. Y bueno, nos despedimos hasta pronto. Muchas gracias.